Aquí encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Paulina, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Feliz de acompañarlos. Bienvenido, Adrián, nuevamente un episodio más. Ya no sé si es 26, 27, 28 en cuál vamos, pero un gusto poder compartir nuevamente este espacio contigo. No, hombre, qué padrísima idea de tenerte, Paulina, qué padre que nos dijiste que sí, qué padre que nos tenés este espacio para poder conocerte un poquito más y que nos platiques de tu experiencia, tus cosas, tu vida y poder Claro, inspirar a otra gente que quiere, ¿no? Que quiere, y porque esas son las gentes que buscamos, la gente que quiera. Para eso estamos aquí. perfecto. Bienvenidísima. Ánimo, Gracias. Jonathan, a darle. Mi estimada Paulina, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poquito de ti? O sea, ¿cómo te podrías describir quién es Paulina Rodríguez? Cuéntanos. Pues bueno, creo que desde el día uno o sea, mi personalidad claramente ha ido evolucionando a través de los años, pero creo que mi esencia siempre ha sido la misma. Esta niña que siempre quiso ser emprendedora y siempre quiso tener su negocio, creo que si le preguntan a cualquiera de mis amigas cuál era el sueño de Pau cuando estaba chiquita, sigue siendo el mismo, que era tener mi propio negocio. Siempre he sido una niña súper social, me encanta conocer gente nueva, me encanta platicar. De repente puedo ser penosa, pero creo que no, es como esas cositas que tengo adentro, pero no lo hago notar. ¿Ok? Pero sí, si me pides describirme en una palabra, creo que soy social y emprendedora, por así decirlo. Y emprendedora, como dices tú desde chiquita, no cualquiera, o sea, no es un gusanito, no es una idea de mucha gente, ¿no? Como que a lo mejor estamos buscando primero seguridad y luego, a lo mejor luego ya me aviento. Y tú, venga. Se me hace que desde el día uno que me metí esta idea a la cabeza de tener mi propio negocio, vino por mi papá. Mi papá es empresario y también tiene su negocio y como que mi papá siempre ha sido mi modelo a seguir desde que estoy chiquita y se me hace que empezó como una idea que solito mi papá sin querer queriendo me implantó y me agarré de ahí y mi camino ha ido creciendo con esa semillita que se plantó no sé cuándo, desde muy chiquita supongo. Pero sí, lo traigo en mi ADN, digamos. Oye, antes de emprender Click Social, ¿hubo algún descalabro precisamente en esta inquietud de emprendimiento que Paulina haya sufrido por ahí? ¿Descalabro en qué sentido? Para Pues contestar. algún emprendimiento que por ahí no haya funcionado. Muchos. No los calificaría como que no funcionaron. Bueno, ¿Ok? uno sí, el último sí. Pero di clases de cocina cuando estaba chiquita, empecé un negocio de fotografía con una de mis amigas y ¿Ok? tomábamos fotos a todos los grupitos que conocíamos de nuestro colegio, las invitábamos a mi casa y les tomábamos fotos. ¿Qué más hice? Di unos campamentos de verano en mi casa, pobres de mis papás, porque les metía a 10 huercas de 7 años y las traía haciendo actividades y manualidades. Y luego ya que fui creciendo, como que siempre traía en la cabeza, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y junto con una muy amiga mía, empezamos un hummus a base de almendra. Entonces lo vendimos por un chorro de tiempo y una historia que me gusta mucho contar es que yo cuando me iba a dormir en esa etapa, literalmente soñaba conmigo y con Frida, que era mi amiga con la que empecé este negocio. Cerraba los ojos y yo decía, es que ya me vi en mi vestido cortando el listón de nuestra fábrica y abriendo puertas de una fábrica gigante vendiendo hummus por todo el mundo. Obviamente llegó un punto en donde, bueno, no obviamente, pero en este caso llegó un punto en donde Frida decidió irse por su lado y yo me decidí por mi lado, me metí a trabajar a otro lado y luego ya empezó Clicks. Entonces sí, sí hubo unos cuantos emprendimientos pequeños antes de Clicks. Pero como tú dices, pues no son descalabros, son aprendizajes, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, si yo te dijera la lista de ideas que tengo o he tenido a través del tiempo para empezar como negocio, pues llenas camiones, ¿no? Y a los cuales les has dedicado tiempo y algunos han fructificado y otros no tanto, obviamente. Y bueno, pues hoy al final de cuentas tienes algunos que siguen funcionando y los demás fueron aprendizajes, ¿no? Exactamente. Desde la misma sociedad y dices, soy una de mis mejores amigas, el tener de socio a alguien.
es clave porque lo tienes que conocer muy bien, porque tienes que saber sus limitaciones, tienes que saber sus tornillos, ¿no? O sea, dónde apretar, dónde echarme para atrás. Es una relación sabrosa. Mucho, mucho, sí. Oye, ¿y cómo es que dijiste Clix esto es? O sea, ¿cómo elegiste este proyecto como para involucrarte más? Digo, después de todo, de los aprendizajes que has tenido tú a lo largo de tu vida y toda esta inquietud de emprendimiento, ¿por qué elegir Click Social y de qué trata? Creo que se va a escuchar súper cliché, pero yo no lo busqué, me encontró, Clix me encontró a mí. Ok, Pero les platico tantito de la historia de cómo empezó Clix. ok, Yo era estudiante del TEC, estaba estudiando LAE y un día en una clase, esto fue antes de la pandemia, en el 2019, finales del 2019, no, en el 2020, fue en el 2020. Estaba estudiando en mi carrera y un día un chavo de mi clase estaba estudiando justo una concentración y las concentraciones en el TEC era antes del TEC 21. Lo que pasaba era que la concentración específica que yo escogí para mi carrera había muy poca gente. Entonces éramos un grupo como de 20, 30 personas que nos movíamos prácticamente de salón en salón. Entre ellos, Carlos, mi socio, estaba en este grupo. Y Carlos un día le tocó sentarse al lado de mí y me dice que, oye, Pau, tú que vives en Monterrey, recomiéndame restaurantes, salones de belleza. Y yo, de que, ay, claro, te paso una ujú, lista enorme de miles de opciones. Y como que me volteé a ver con los ojos así de, oye, ¿por qué sabes tanto? Y yo, no, pues vivo en Monterrey, o sea, es a donde me muevo constantemente, por eso tengo la lista. Y era una lista de mi padre que tenía hasta signitos de dinero con los precios de cada restaurante. Entonces Carlos estaba tipo, wow. Punto y seguido me dice, ¿no quieres ser mi socia? Y yo, ¿socia de qué? ¿De qué me estás hablando? No me platicó más porque pusimos atención en la clase y me dice, nos vemos en el Starbucks del TEC mañana a tal hora. Nos vimos el siguiente día a tal hora y me empieza a platicar el concepto de una idea que poco a poco se fue transformando a Clix. Clix obviamente es un concepto que se armó en conjunto él, yo y otras personas externas que ya pronto en la entrevista les iré platicando, pero sí, prácticamente la idea llegó a mí, yo no la busqué como tal, pero hizo todo el sentido, todo el clic del mundo ujú, cuando toda esta historia se fue desarrollando, pero así empezó. bien. Ujú. Ok, y bueno, ahorita hablabas o mencionabas que empezó en 2019. Te toca también, me imagino, el tema de la pandemia, que fue 2020. ¿Cómo fue emprender este proyecto en un periodo de pronto tan incierto? Sí. Cuando les decía que fue entre 2019 y 2020, fue porque Carlos me presenta la idea, para no inventarles, ponle que en enero 2020. Ok, La pandemia empezó hasta marzo. sí, Entonces, Carlos me propone la idea y yo como que, ok, a ver, vamos a aterrizarla un poquito más, vamos a planificarla. Cuando Carlos me la platica, yo justo en esa época acababa de terminar de cerrar prácticamente el negocio con Frida y me metí a trabajar con mi papá. Mi papá justo traía un proyecto, para no hacerles el cuento largo, tenía que ver con tickets, tickets de Oxxos, tickets de centros de consumo tipo H-E-B, bla, 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 ok. y tiendas de conveniencia. Y Ujú, prácticamente lo que ellos hacían era procesar todos estos tickets para sacar análisis de mercado, marketing, market basket analysis, cosas así. Cuando Carlos me empieza a platicar esto, yo vi literalmente datos. Entonces me emocionó mucho y dije, tengo a nuestro socio ideal, vamos a hablar con mi papá. Entonces, punto y seguido, nos sentamos con mi papá, le presentamos la idea, ya Carlos y yo bien serios y formales como que vamos a ser socios y te queremos invitar. Sergio es mi papá. Y a mi papá prácticamente le encantó y nos dijo, chavos, lo que necesiten, con todo el gusto del mundo los apoyo. Entonces fueron enero, febrero, meses de planeación, de ir platicando, ir ideando, ir pensando en el nombre, sacamos el nombre, bla, bla, bla. Y en eso empieza la pandemia. Entonces empieza la pandemia y justo en esa época pasaron muchas situaciones en mi familia. Falleció una de mis abuelitas, la otra abuelita había fallecido tantitos meses antes. Entonces estaban siendo meses bien difíciles, más aparte la incertidumbre de la pandemia, todos encerrados, como que yo me eché un poquito para atrás y le digo a Carlos, ¿sabes qué? No se me hace un momento para empezar un negocio. Carlos le tocó agarrar el rol de insistirme mucho, me dio tantito espacio por la situación, pero poco a poco fue avanzando el tiempo y me dice, Pau, si no lo empezamos ya, lo voy a hacer yo solo. Gracias por todo el apoyo que has hecho, pero si no lo lanzas conmigo, me voy a aventar yo. Y ahí dije, no, ni más, claro que le entro contigo. Entonces,
lo que hicimos fue darle la vuelta a la situación actual, que era la pandemia, que prácticamente, para hacerles un recuerdo de cómo estábamos en esa época, los restaurantes estaban cerrados. Estaba el famoso semáforo, en donde un día estaba rojo, el siguiente día estaba amarillo, el siguiente día estaba verde y abrían el porcentaje al 30% de capacidad y luego lo cerraban completamente. Entonces dijimos, ¿cómo puede entrar Clix? Que Clix estaba pensado para el día de hoy, para un mundo en donde todo el mundo puede salir todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacerle para que con la situación de la pandemia los clientes nos quieran comprar? Porque no estaba en nuestros planes regalar el servicio. Algo que es muy relevante y mucha gente se cuestiona es cómo genera ingresos clics. Nosotros le cobramos a los clientes de distintas maneras, pero en ese entonces cobrábamos una suscripción mensual regalada prácticamente en ese entonces. Les hacíamos un súper descuento por pandemia y bla, bla, bla. Pero yo no sé cómo lo hicimos, pero lo convencimos a los clientes, nos pagaron y lo hicimos como una estrategia para apoyar a los negocios. En este momento los negocios estaban muchos al borde del quiebre, desesperadísimos, y Clix nació como esta estrategia para que les llevaran la experiencia gastronómica a sus casas. Entonces, restaurantes muy high-end que pues no estaban acostumbrados a empacar sus platillos elegantes o buenos en comida para llevar, pues lo tuvieron que hacer, pero la gente no estaba dispuesta a pagar 1,000, 2,000 pesos para comer en tu casa. Entonces, Clix te daba un descuento para vivir esa experiencia en casa y nosotros como que le vendíamos la idea a los usuarios de imagínate la cena del Cibao, la cena del Bardot, o la cena de todos estos restaurantes padrísimos en casa, y pues eso fue lo que nos ayudó a convencer al cliente, convencer al usuario, y también ayudó que como todos estaban encerrados en sus casas, Clix llamó mucho la atención porque mandábamos mensajitos a la gente para invitarlos a ser parte de Clix como usuarios. Entonces, como no tenía nada que hacer, todo el mundo estaba en el celular y nos ayudó, por así decirlo. Oye, perdón, pero lo platicas con una naturalidad como que, pues era lo obvio. Entonces, pues estaba, ¿cómo era esto? ¿No? Pues era esto. O sea, lo platicas como si, pues es obvio. ¿Cuál obvio? Si nos agarró a todos no sé, con las manos ocupadas, ¿no? Curva. Con las manos amarradas, haciendo otras cosas, pensando otras cosas. Y la verdad de las cosas es que todo lo que dices hoy, suena obvio, pero no era. No. No era. O sea, tú viniste a reinventar un poquito, bueno, tú y Carlos, tu socio, obviamente, a reinventar una cosa, decir cómo me muevo, ¿no? Y que al final de cuentas esa es la vida para mí. Para mí esa es la vida. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar al rato. Yo tengo que estar listo para lo que venga, como venga, ¿no? Y tú lo que haces, y hoy lo platicas con mucha naturalidad, es que, pues como vino, la armamos, ¿no? ¿Qué hace? Que digo, tú, o se escucha y a lo mejor platícame un poquito más de cómo te asocias con él, porque para mí un socio es una pareja, es una relación, es lo que tú quieras, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el tema sentimental, con el tema amoroso, lo que tú quieras, pero al final de cuentas tienen que ser complemento uno del otro. Tiene que ser, o sea, yo cuando platico con alguien le digo, oye, ¿tú quieres emprender algo? ¿Con quién te vas a asociar? O sea, defíneme a tu socio ideal. Para eso te tienes que conocer a ti mismo para saber qué te falta, cómo te complementan, ¿no? Porque eso, de eso se trata, ¿no? Tú quieres a alguien que no traiga lo que tú traes, pues tú ya lo aportaste, tú vas a aportar lo otro. Y tú, es como que se dio también con mucha naturalidad esa relación con Carlos, ¿no? Oye, tú, mira, o sea, ¿qué? Platica un poquito de eso. Creo que me da mucha risa cómo lo dijiste y sí, probablemente ahorita ya soy una experta y domino el tema y suena muy natural. Pasaron muchas partes no tan sencillas en el inter de todo esto. Tuvimos muchos nos que me pesaron en el alma, más porque se siente bien feo que te digan que no, obviamente, y más cuando lo dices con tanta convicción, porque como ahorita les platico mi historia de éxito, por así decirlo, yo así le contaba la versión de clics a los clientes y cuando nos decían que no, era un dolor que me llegaba, se cuenta, lo más interno de mi corazón, pero pues bueno, aprendes a salir de ello. Y Oye, hablando de, perdón, perdóname, y cuando te dicen no, alguien que tú crees que te va a decir que sí, alguien exacto, que tú ya das por sentado que te va a decir que sí, ¿no? Dices, este lo conozco, es un pariente, es un tío, lo que sea, ¿no? Es conocido mi papá, mi hermano, mi tío, tal, tal, tal. ¿Cómo ves? No, yo no. sí. Es un dolor espantoso que te da en el ego, literalmente.
pero todos esos golpes nos hicieron, tanto a mí como a Carlos, como a cualquier persona que ha pasado por ellos, nos hicieron ser 800 veces más fuerte. Y creo que también de repente jugar con tu ego es sano hasta cierto punto, porque ese primer no terminó siendo nuestro cliente un año después, y ese era el motor que Carlos y yo decíamos, nos dijo que no, pero va a ser nuestro cliente. Hoy no, pero va a ser nuestro cliente, y lo logramos. Con muchos otros no lo hemos logrado, pero ese caso sí es un caso de éxito que decimos tipo, yes. Entonces, tienes... Hay que escribir esos casos de éxito, ¿eh? Esas son Total. las historias que la gente, que inspiran a la gente. Sí. Perdón, No, 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 adelante, adelante, por favor. hablando de la relación entre socios, creo que también el caso mío y de Carlos fue coincidencial, no sé qué palabra se usa. No, yo no escribí en una cartita quién era mi socio ideal y yo creo que él tampoco escribió en una cartita quién era su socio ideal y también, pues ahorita ya tengo 26 años, pero en ese momento tenía 21, entonces creo que lo que hubiera escrito hoy me hubiera dado cuenta que estaba fatal, porque no sabía ni siquiera qué es lo que quería en un socio, ni siquiera sabía qué es lo que yo sabía hacer o qué es lo que él sabía hacer. Entonces, creo que nos tocó ser socios, se nos presentó la oportunidad. Hay una frase que mi novio y mi papá me dicen mucho y ya no sé si yo se las dije a ellos o uno de los dos me lo dijo a mí y yo se lo acabé pasando a todos, pero ya los tres la usamos un chorro. Pero es que la suerte es una mezcla, es cuando la experiencia se encuentra con la oportunidad. Entonces, creo que es una mezcla de estas cosas y el hecho de que yo haya estudiado la E y Carlos haya estudiado la E y que los dos tuviéramos esta mente emprendedora y querer hacer algo con nuestras vidas se dio a que mi actitud cuando él me preguntó por los restaurantes y mi emoción con la que le contesté y la emoción con la que él vio mi respuesta nos llevara a construir lo que construimos juntos. Hablando de la relación ideal de socios, creo que no la tenemos definitivamente y es algo bien difícil de armar y es algo que se va construyendo y que ha ido evolucionando a través de los años y cada vez nos damos más cuenta, hemos rotado de puestos N veces en Clix. Yo he sido directora general, yo he sido directora comercial, yo he sido directora de operaciones y Carlos también se ha rotado por todos los puestos porque al principio no teníamos idea qué estábamos haciendo y no sabíamos si estábamos vendiendo bien o mal, pero estábamos de que chicle y pega lo convencemos. A veces con mucha certidumbre de que lo íbamos a convencer y a veces con cero que decíamos, uf, de la que nos salvamos, ahora a ver qué le prometemos, o sea, ahora a ver cómo cumplimos lo que le prometimos. Y luego había veces que Carlos vendía y yo, bruto, ¿qué les dijiste? No, hombre, que le vamos a mandar 100 mesas. Y yo, ¿cómo, Carlos? No tenemos ni 100 usuarios, o sea, ¿cómo? Me dice, arréglatelas. Y yo, híjole, bueno. Entonces así poco a poco ha sido esta evolución interna en Clix. Oye, ¿podrías convertir un poco tal vez alguna de esas historias de los nos, algún desafío que consideres les haya dejado precisamente algún aprendizaje a los dos? Sí, claro. Creo que los nos se podría decir que es un aprendizaje ya un poquito viejito. Fue uno de los primeros aprendizajes. Pero cuando estaba preparándome para esta entrevista y me mandaron las preguntas, justo me quedé súper, súper ganchada con cuál es el mayor aprendizaje. No me acuerdo cómo venía estructurada la pregunta, pero hasta lo reboté con mi papá y le decía, ¿qué puedo decir que realmente a alguien le vaya a impactar? Porque luego de repente puedes dar algo que no se relaciona con más personas o no sé. Me quedé pensando mucho en esa pregunta. Y hace poquito pasamos por una crisis medio fuerte en Clix. Y para no hacerles el cuento muy largo, traíamos temas económicos medio fuertes porque traíamos una muy mala racha de subir gastos, subir ingresos y subíamos gastos. Y subíamos gastos. Y no estábamos tan al pendiente administrativamente de cómo iban evolucionando las finanzas. No tenemos a alguien tal cual en finanzas, entonces, y como les digo, Carlos y yo somos expertos en todo y expertos en nada al mismo tiempo, pero hubo un momento muy crucial en donde los números se veían muy mal. Y me empecé a panicar porque por primera vez en la vida la situación fue, las cosas no iban tan bien y yo nada más decía, X, yo soy la encargada de ventas, yo vendo más y lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Ya teníamos un pronóstico y el pronóstico decía que en mayo nos íbamos a quedar sin fondos si no hacíamos algo. Y esto lo veníamos planeando con 3, 4 meses de anticipación. Yo decía, voy a vender, voy a vender, voy a vender. Llega mayo, dicho y hecho, entro a la cuenta de banco y yo no sale la nómina. No va a salir la nómina. Para esto yo estaba viviendo en la Ciudad de México. Yo, no va a salir la nómina, no va a salir la nómina. Carlos no estaba disponible en este momento. Y dije, ¿qué voy a hacer? Literalmente, yo estaba viviendo en la Ciudad de México porque estaba abriendo plaza allá. Agarré mi teléfono
le marqué a las personas que les tenía que marcar, tenía mi departamento allá y dije, compré un vuelo y me regresé a Monterrey. Entonces, creo que este es el como problema más fuerte que he sentido personalmente porque dije, estoy muy lejos, no sé qué hacer, no sé cómo salir de este problema, pero me llevé muchísimos aprendizajes. Y el primero de todos es no tomarte las cosas serias a la ligera, porque esa era muy mi mentalidad. Como que teníamos 4 años de que nunca nos había pasado algo así de grave y todo siempre salía. Y esta vez fue un, espérate, alto pago. Esto ya no es un juego, esto es una empresa de verdad y hay gente que depende económicamente de ti y hay inversionistas externos, o sea, los otros socios que confían 100% en mí y como que me cayó un peso por un lado y por otro lado una responsabilidad de tengo que hacer algo al respecto y me adjudiqué como que mucha presión, por así decirlo, pero pues fue mucha presión que me llevó a, creo que ser un poco más seria en las cosas que hago y literalmente no tomarme a la ligera los problemas, porque igual mi risas al principio y el jajaja, todo sale muy fácil, es muy de mi personalidad porque trato de hacer pequeños los problemas y no enfrentarlos hasta que llegan. Soy muy de dejar las cosas hasta el final. Bueno, Ok. cada vez menos. Y estos fueron los mensajes más grandes que me dejó esta difícil situación. Oye, pero ese es el perfil del emprendedor, ¿no? Sale, me la aviento, la hago, ¿no? A ver cómo le hago para darme la maroma que me tengo que aventar. Me quedan 3 días para aventármela, pero bueno, me la aventaré, etcétera, etcétera. No es que, a ver, no es que tomes las cosas a la ligera, sino simplemente, como tú lo acabas de decir, estás haciendo muchas cosas y estás preocupado de muchas cosas. Normalmente el emprendedor tiene poca gente a su alrededor, poco equipo a su alrededor en quién recargarse para que haga. Estás emprendiendo, estás empezando, estás haciendo y siempre es bueno tener ese soporte, ese coach, por eso es la importancia de los dos, para empezar socios, si son dos, tres, cuatro, los que sean, tiene que estar muy clara la comunicación, pero porque no te puedes sentir tan sola. La peor silla es la del director, ¿no? Esa es la más sola de todas, ¿no? Entonces, como te dices, tienes un problema y ahora, ¿para dónde? ¿No? Totalmente. Y al final de cuentas, la mayoría de las veces, hablándolo de frente sale, ¿no? Oye, tengo este problema, tengo esta situación, tengo este cliente, déjame, voy y me siento con él. O sea, porque no es mala intención, ¿no? O sea, pues bueno, no me dio la marometa que me quería aventar, ¿no? O sea, estoy pensando en todas estas cosas. Yo controlo lo que puedo controlar y no controlo lo que no puedo controlar. El nombre del juego se llama controlar lo más que puedas, ¿no? Exactamente. Cuando tú tienes el control de de más cosas, es más seguro que salga porque estás dependiendo de ti nada más, ¿no? Pero en esta vida, pues, ¿cómo le haces, no? Exacto. Bueno, ¿y cuántas veces más te volvió a pasar eso? Hasta ahorita no ha vuelto a pasar, gracias a Dios. Esperemos que así Ándale. siga. Pero Bueno, sé perfectamente también que es la parte complicada de ser empresario, como decimos, porque problemas como estos van a venir muchos. El tema es cómo los afrontamos y cómo reaccionamos ante ellos. Pero creo que este fue mi momento más cercano a tocar fondo, por así decirlo, y decir, no volvemos a llegar aquí. Entonces, de aquí para arriba, se cuenta. Sí. ¿Qué virtud? Ahorita hablabas de, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este perfil y vaya, cada vez menos me suceden este tipo de cuestiones porque, pues bueno, he ido aprendiendo, he ido mejorando, ¿no? ¿Qué virtudes crees que has tenido que desarrollar? Digo, además de tal vez un poquito la planeación estratégica que mencionas, ¿qué otra virtud consideras que has tenido que hacer un poquito más, más consciente, más habilidosa? ¿En qué? Creo yo que lo que más necesito ahorita yo estoy llevando la dirección general de Clix, es Ok. por un lado creérmela, porque creo que es el típico problema que todos los que estamos en negocios tenemos de que no te la crees en dónde estás. Sí, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, exactamente. De repente llega mi equipo y me piden feedback de una presentación y sin querer queriendo reacciono, doy mi feedback y de repente doy un paso atrás y es como, ¿en qué momento llegué a este punto en donde yo soy la que da feedback? O sea, ¿cómo? Y creo que son los muchos años de experiencia
que te llevan a, pues es obvio que esto tiene que ir en mayúscula, o digo, me fue lo más sencillo, pero es que es obvio que esto no se entiende, que le tienes que explicar, si le estás entregando un reporte al cliente, le tienes que demostrar X, Y y Z. Entonces creo que la habilidad del liderazgo es una habilidad que se va puliendo con el paso de los años y con la experiencia y con las cosas que aprendes y que desaprendes, por así decirlo. Y esto no es una virtud, pero es algo que trato de implementar mucho en Clix, es el que aprendamos a equivocarnos. Un problema muy constante que puede tener la gente es que por miedo a actuar no toman decisiones y no ejecutan. Entonces, algo que tratamos mucho de implementar en Clix es que todo el equipo entienda que equivocarte una vez no es cometer un error. El error es cuando lo repites, cuando no aprendes de lo que hiciste. Entonces, ahorita estamos en una era en donde buscamos, bueno, busco yo que el equipo actúe y haga muchas cosas y que aprendamos mucho. Algo súper relevante es si nosotros queremos crecer a 20 ciudades, yo no puedo crecer sin saber qué estrategias funcionan y qué estrategias no funcionan. O si no sabemos cuáles son los procesos que nos llevan a la efectividad de un cliente. Si damos de alta a un cliente que tiene las características A, B y C, le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces, si no entra ese tipo de clientes, nunca lo vamos a saber. O si no implementamos el proceso, o si no buscamos hacer un pequeño cambio en el proceso, no vamos a saber si vamos a mejorar o no. Entonces, es como una metodología de trabajo en donde es un startup, podemos regarla, estamos jóvenes, siempre y cuando obviamente no vayamos a afectar a los clientes, pero hay que equivocarnos la primera vez para aprender y no cometer errores a la larga, por así decirlo. Tenemos un taller ahí de Ron Kaufman que dice que el servicio es una escalera eléctrica que siempre va para abajo. Tú tienes que estar mejorando el servicio porque lo que ya diste ya está esperado. Ujú. Entonces, una vez que lo des y lo sorprendas, la siguiente vez ya lo va a esperar. Entonces ya no es sorprendente ese servicio. Entonces, ¿cómo hacerle en un negocio de servicio donde no hay un tangible, ¿no? O sea, yo te puedo vender X o Y cosa, te puedo vender este paraguas, ¿no? Y te digo, pues negro, chiquito, ¿verdad? Cuando es un servicio, tú estás esperando una cosa, pensando una cosa, y yo estoy pensando otra cosa. Más vale que sea bien claro lo que te estoy tratando de vender para que sea lo mismo que tú esperes, Exactamente, ¿no? sí. Y cuando quiero innovar en el servicio, ay. Exactamente, exactamente. Hay que ser bien cuidadosos con sí actuar, pero actuar consciente y justificado en datos. Igual cada vez en Clix intentamos más usar nuestros propios datos para ver si algo vale la pena o no, medir en la mayor cantidad posible, por así decirlo, tratar de que cada estrategia que se haga, sepamos que si subieron las solicitudes o si subieron los registros, fue por esta estrategia, porque hubo una etapa que era, hay que crecer por donde sea, no importa, no me importa de dónde lleguen los usuarios, necesito usuarios. Ahorita ya es espérate, si vamos a hacer 3 estrategias de atracción, pónmele un código a cada una, porque si no, yo no voy a saber en cuál invierto más y cuánto le invertimos económicamente y cuánto le invertimos de tiempo. Y ahorita ya suena bien fácil y otra vez lo platico bien bonito, pero en su momento yo no tenía ni idea cómo medir. Y ahorita pues cada vez vamos midiendo más cosas y más, aprendiendo más, tal cual, cometiendo errores y no errores, pero aprendizajes, aprendizajes, aprendizajes. Oye, otra pregunta. Tu equipo, ¿cómo lo motivas? Muy buena pregunta. Creo que el equipo es algo bien bonito y bien importante y esencial que se mantenga en constante crecimiento. Realmente cada vez trato de pensar menos en el negocio y pensar más como en los individuos. Es bien fácil decirlo, es bien difícil actuarlo y realmente poner atención porque de repente me voy a dormir y acostada en mi cama digo de que, a ver, ya sé, voy a empezar a decirle a X persona que en lugar de medir tal cosa, vamos a cambiar su KPI por este otro para que sea más fácil para ella llegar a resultados. Pero luego también entro en una frustración que digo, es que siento que estoy leve micromanaging y ya no les estoy dando oportunidad de crecer, pero ya no sé si ese inter me va a llevar a no tener los resultados que estoy esperando. Entonces es un constante debate entre mí misma, que otra vez la soledad del directivo te lleva de repente a no tener con quién rebotar este tipo de cosas, pero ¿cómo los motivo? Trato de darle la mayor libertad posible. Es ese dilema de cómo hacerlo correctamente, pero eso es lo que busco y que realmente se sientan tranquilos adentro de Clix, escuchados y
que realmente les nutra su trabajo. Algo que trato como que de incentivar mucho es la mayor parte de su tiempo entre semana la pasan en la oficina. Entonces creo que hemos logrado una armonía laboral muy bonita. Todo el equipo se lleva muy bien entre sí, comemos juntos todos los días. De repente los fines de semana por temas de clics terminamos saliendo juntos a restaurantes, a conocer lugares nuevos, hay de repente estrategias de grabación o cosas así. Entonces se ha hecho un ambiente laboral muy bonito y esto ha hecho que creo que naturalmente se motiven sin mucha necesidad de que yo entre, pero estos son como que mis planes para el corto plazo de cómo tratarlo, pero pues es difícil, no es fácil, la verdad. Bueno, a Tendríamos ver, que preguntarles a ellos. no, mira, lo que pasa es que hoy, a diferencia de antes, digo, por ponerlo en tiempo, hoy la gente espera mucho más acercamiento o sea, es un trato más personal. Este, cuando tú tienes un colaborador que el colaborador está esperando que le preguntes, ¿cómo estás? ¿No? Antes así no era. Tú llegabas a trabajar, ponías la tarjeta de clic y ponte a jalar y ya era lo que se esperaba de ti. Si hacías amigos ahí o no, pues ya verías. Hoy, el lugar de trabajo se considera un lugar donde como tú lo acabas de decir, pasamos mucho tiempo en ahí, pues más vale que haya una relación, más vale que haya una conexión, más vale que haya algo de pertenencia. Yo pertenezco a este grupo y no puedo tener una pertenencia si no me saludan, si no saben que me gusta el fútbol, si no saben que me gusta lo que me gusta, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿qué hubo? ¿Ibas a correr un maratón o ibas a correr 10 kilómetros? ¿Los corriste o no? Cuando un jefe le pregunta eso a un colaborador, dice, este se interesa en mí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que sí, definitivamente, al menos en clics, veo una correlación que entre más tranquilos se sienten internamente, mejores resultados hay en la empresa. Entonces, eso lo veo como algo positivo. Solo que a veces de repente también se presta mucho a que nos ponemos todos a platicar y hasta yo entro y cosas que tenía que hacer es tipo, ching, ya no alcancé. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus pros y contras. Pero es bien padre. Y sí, sí se siente un ambiente laboral bien, bien bonito en Clix. Al menos yo lo siento. Habrá que preguntarles a ellos. Espero que digan lo mismo. Hay encuestas que puedes hacer, digo, simplemente hay encuestas. Hoy la gente, nosotros, las personas, estamos más vulnerables y, 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 y lo expresamos, ¿no? Tú te das cuenta hoy cuando una persona no está al 100, ¿no? Y antes era, pues es su problema, ¿no? O sea, o como decían, va a ir al psicólogo, ¿qué? ¿Estás loco o qué? O sea, no, a ver, hoy es mucho más sensible la persona y expresa más sus sentimientos. Y es un hecho, si no está bien en su casa o si no está bien en otro lado, en el trabajo tampoco va a estar bien. Y viceversa. Exactamente. Y lo que queremos es mejores ciudadanos, ¿no? O sea, digo ciudadanos porque estamos hablando de que mejor hermano, mejor primo, mejor sobrino, mejor conductor, mejor policía, mejor maestro, mejor padre, ¿no? Mejor sacerdote, incluso, ¿no? Totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿qué es aquello que sigue para Clix? O sea, ¿cuáles hasta este momento lo han llevado tu socio y tú hasta esta etapa? Pero ¿existe algún nivel en una visión a 5 años que tú digas, sabes que a mí me gustaría, o tenemos estos planes para la empresa, para mi equipo de trabajo, nos gustaría llegar a tantos números de colaboradores? O sea, ¿cómo han planeado tanto su crecimiento organizacional como también la visión de la empresa? Mira, creo que estamos por terminar uno de los milestones, por así decirlo, o pisos de la escalerita más importantes, o al menos hablo de importancia por el contexto que tengo, pero lanzamos nuestra aplicación en febrero del 2024. Acaba de Ok. cumplir hace poquito su primer año y la lanzamos con miles de errores, miles, miles, miles de temas, pero pues bueno, es parte de. Se lanza la aplicación y antes de lanzar la aplicación, nosotros lo único que traíamos en la mente era lanzar el app, lanzar el app, el app, el app, el app. Entonces ya por fin se lanzó el app. Ya corregimos el app. Ya abrimos las ciudades, las 3 ciudades que iba a decir las más importantes, pero más allá de las más importantes, las que más nos interesaba abrir clics y tener presencia
en México y a partir de ahí ya estamos buscando o ya estamos pensando, no pensando, perdón, ya estamos listos para dar el siguiente paso, que es un crecimiento un poco más importante en México. Entonces, en México, país. Ahorita les digo, ya estamos en Monterrey, ya estamos en Guadalajara. Todavía tenemos mucho esfuerzo que hacer en la Ciudad de México. Igual Guadalajara todavía le faltan algunos pasitos para llegar al nivel que está en Monterrey, pero creo yo que uno de los elementos más importantes era tener una operación estable. Y para tener una operación estable, pues un elemento muy importante era el lanzar la aplicación, porque la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo iba hacia qué va a tener el app, cómo va a ser el back office, cómo va a ser el front-end, cómo va a ser el back-end, cómo vamos a procesar los datos. Digo, temas muy técnicos, obviamente yo no me metí. Hay uno de nuestros socios que acaba de entrar hace, justo cuando se empezó todo lo del app, es nuestro socio de tecnología que nos ayudó con toda esa parte. Y sí, ese fue como que el milestone. Ahorita estamos en los últimos detalles de afinación para terminar de pulir y poder graduar, por así decirlo, a la Ciudad de México, justo con todo lo que les platicaba hace ratito, de ir como perfeccionando los procesos y ya más allá de aventar la estrategia que sea para atracción de usuarios, es no, ¿cuál es la estrategia correcta para atracción de usuarios para poder armar un plan que obviamente se va a salir un poquito de la línea ya en la ejecución, pero más o menos tener una guía de hacia dónde vamos y cuáles son como las tareas esenciales que se tienen que hacer para abrir una nueva ciudad. Pero sí, esos son nuestros planes en el corto mediano plazo, abrir en otras partes de México y a 5 años, ¿qué te digo? Estar en todo el mundo y ser el app más importante, te puedo decir la misión, visión para dominar y conquistar el mundo y ser la aplicación con mayores conexiones sociales que existe. Para allá vamos, pero yo creo que es mi fortaleza y debilidad, es que antes de pensar en el largo plazo, tengo que pensar en qué viene antes, porque sé perfectamente que lo que viene antes de ese sueño puede ayudar a que ese sueño, en lugar de que sea para la derecha, sea un poquito para la izquierda o un poquito al centro. Entonces, sí, yo quiero que Clix esté por todos lados y que sea una empresa mundial, pero antes de eso necesitamos tener bien nuestros procesos para poder abrir y tener ciudades estables, por así decirlo. Dicen los que saben que si ya sé dónde quiero estar en 10 años, ¿no? También tendría que saber qué pasos dar hoy para llegar allá a esos 10 años, ¿no? Entonces, y también no puedo empezar a correr sin empezar a caminar, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, el sueño tiene que ser tan grande para que te impulse por él, ¿no? Para que te impulse por él, pero los pasos tienen que ser tan firmes para poder llegar. Y llegar no en 10 años, o sea, si me puse la meta en 10 años, poderlo llegar en menos, ¿no? Sí, sí, estamos armando esa ruta. Vamos a dejarlo ahí. Bien, 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 bien. Sí. Oye, había una vez platicando con un sacerdote, él decía, estaba hablando de los famosos grupos, ¿no? Que existen en las comunidades y hablaba de que decía que el cuerpo es la imagen de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué consideras, qué partes de la personalidad de Paulina? Yo entiendo que también está tu socio Carlos, pero ahorita para efectos del podcast es qué rasgos de la personalidad de Paulina se ven permeados en el equipo. Te voy a platicar de los que me gustaría que se vean y que creo que trato de implementar y espero que tanto mi equipo como los clientes lo puedan percibir. Creo que una de las claves del éxito es de mi interés porque le vaya bien a los clientes. Creo que algo que me caracteriza mucho es que como mi miedo más grande es quedar mal, pero no quedar mal a la imagen que Jonathan o Adrián tenga de Paulina. Es a la que yo les prometí que les iba a entregar, por así decirlo. Ok. Entonces, no cumplir con las expectativas que yo le puse a alguien, no las que alguien puso en mí, las que yo puse en alguien, es algo con lo que he tratado de vivir. Y genuinamente me carcome la cabeza saber que a la clienta X que yo le di la junta de ventas no le está yendo bien en clics porque no le estamos dando resultados, como que ese es el motor para hacer que, oye, tenemos que subir en usuarios, oye, tenemos que crecer la plaza, tenemos que meter más clientes para que esos más clientes nos ayuden a crecer y que podamos ahora sí darle resultados a todos. Oye, estamos como, tenemos muchos clientes en esta categoría y por eso no le podemos dar resultados a todos, más allá de cumplir con cada numerito, por así decirlo, porque cada cliente tiene un ID, sí, realmente trato,
o al menos yo, y creo que es algo que el equipo también ha ido tomando, creamos una relación un poquito más allá con con los clientes y con los usuarios y hacemos que, por ejemplo, a la chava que está encargada de usuarios en Clix, le digo, son tus Clixers y tú eres la cara de las Clixers. Esto es como tú eres la representante de todos. Entonces, de ti depende que los Clixers estén felices. Tú tienes que abogar por ellos adentro para que hoy, a la hora de que decidamos qué sigue en tecnología, tengas que convencernos de que lo que conviene es darles más opciones a los Clixers o hacer una nueva pantalla en donde puedan ver cuáles son sus strikes, porque te lo viven pidiendo. Y lo mismo a la de clientes. Es como, yo quiero que los convenzas de recomprar, no para que nos den más ingresos a nosotros, sino para que realmente aprecien clics. Algo que hacemos en clics es que no tenemos contratos. Por el simple hecho de yo quiero que los mismos resultados te hagan querer recomprar. No te quiero mantener el típico contrato que te hacen todas las agencias de mínimo 3 meses para realmente darte resultados. Pues, ok, pero mejor prefiero convencerte con que, oye, un mes no fue suficiente, dame otro y vamos a ver. Y si no, terminamos y nos damos la mano y te cobro pospago si quieres para que te sientas más tranquilo, pero estas ya son conversaciones que se tienen con el cliente buscando realmente que salga satisfecho de la ecuación. Entonces, creo que eso es lo que más he tratado de implementar en Clix, que es muy de mi personalidad, de realmente cumplir con lo que prometemos. Y pues sí. Y la empatía, creo, al final del día me considero una persona muy empática y creo que va muy de la mano con esto porque genuinamente quiero que les vaya bien y genuinamente quiero que si promocionan Clix con otros posibles clientes lo hagan porque les encanta Clix y porque realmente les hemos generado algo positivo en sus negocios. Es que cuando dices genuinamente, me queda claro que tiene que ser así, porque en los negocios es ganar, ganar a fuerza. Cuando uno gana y el otro no, pues eso no va a durar. Te van a comprar a lo mejor una vez, o a lo mejor 2 veces, pero si no gano, o tú vas a vender una vez o 2 veces, pero si tú no ganas, pues tampoco lo vas a hacer. Exacto. Entonces tiene que haber esa genuidad, como tú lo llamas, de decir, esto es por el bien de todos, ¿no? O sea, un servicio no es de vida o muerte, pero funciona, ¿no? Y funciona porque estás juntando, ahora sí, literalmente, el hambre con las ganas de comer. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y ahorita que hablas del ganar, ganar, creo que es lo que nos caracteriza en Clix y lo decimos en nuestras juntas de venta y lo tenemos, creo que en nuestra bio de Instagram y de repente que gente externa me dice que es que me encanta Clix porque es ganar, ganar. Hemos logrado pasar la voz de que eso hacemos, pero nosotros decimos que la estrategia de Clix es win-win-win, porque gana el cliente, gana el Clixer y gana Clix como tal. Y esto ha hecho que perdure. Y esto ha hecho que pues oye, el cliente paga su mensualidad por estar en Clix, el usuario paga su... Hay una moneda de cambio para el Clixer tiene que subir una historia. De repente había veces que teníamos juntas adentro de Clix y decíamos de que si ya no suben historia para hacérselo más fácil. Y yo es que él ya está recibiendo algo, ¿cómo va a pagar? Necesitamos que le pague a Clix, o sea, y ese pagar a Clix es dándonos la historia para que esa historia se la podamos compartir al cliente. Que puede haber N otras transacciones, claro que sí, y están pensadas y consideradas para más adelante, pero ahorita hay una armonía interna en donde cada parte pone su aportación y por eso mismo se crea este ganar-ganar en donde no se puede desbalancear. Entonces, de repente la de usuarios dice que no, hay que abogar por el ClickSer y la de clientes, espérate, pero a mis clientes no me los vas a llevar de encuentro. Ya, me estoy revolviendo con las palabras, pero creo que me di a entender mi punto. Perfectamente, perfectamente. Pero sí. Paulina, y ahorita veo, te escuchamos que hablas con mucho apasionamiento de tu negocio y digo, está genial escuchar a alguien que esté tan comprometida, tan involucrada con su negocio. Eh, ¿Cuál es el proyecto de vida de Paulina? O sea, digo, ahorita nos platicabas un poco acerca de esta visión que tienes para Clix, ¿no? Dices, oye, pues claro que a mí me encantaría ser la app con más usuarios en Latinoamérica, en el mundo y estar teniendo éxito en tantas partes. Pero ahorita la verdad es que estoy concentrada en posicionar Guadalajara y Ciudad de México y terminar de consolidarme aquí en Monterrey. Eh, en tu lado, o sea, en todo lo que involucra la persona de Paulina, ¿cómo escribirías que es tu proyecto de vida? Qué padre pregunta. Creo que mi plan de vida desde el día uno, como les platicaba, que si le preguntan a mis amigas que quiere ser Pau de grande, quiere tener su negocio, bla, 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 viene con una intención más allá. Yo desde que
tengo, o sea, desde toda la vida siempre he dicho que yo quiero ser mamá y quiero tener hijos y bla, bla, bla. Y todo esto de empezar Clix joven se me presentó. Fue una mezcla de oportunidad, como les platicaba hace rato, que Carlos llegó conmigo, me propuso la idea, pero creo que todo sin querer queriendo viene de un plan estratégico que quizás mi subconsciente fue creando y me fue motivando a encontrarme con las oportunidades que se me fueron poniendo enfrente. Pero yo toda la vida siempre dije, quiero empezar mi negocio chiquita, o sea, joven, para más adelante poder casarme, tener hijos, criar a mi familia y poder maniobrar las dos cosas. Creo que cada vez se normaliza más las parejas que ambos trabajan. Digo, cada vez se normaliza más que la mujer trabaje, que la mujer sea empresaria, que la mujer pueda tener hijos y tener un negocio y bla, bla, bla. Y ese siempre ha sido mi plan de vida, el empezar joven para poder automatizar, por así decirlo, lo más posible y poco a poco no irme desapegando como tal, pero poder maniobrar las dos cosas y hacerlas bien sin descuidar una de otra. No quiero ser una mamá y no quiero ser una mamá ausente, pero quiero ser una mamá tanto para Clix como para mis futuros hijos. Entonces, mi plan de vida va en poder cumplir esa meta personal en donde pueda tener las dos cosas sin descuidar una, sabiendo que en algún momento una va a estar medio descuidada, pero entendiendo y teniendo para poderlo balancear exactamente. Entonces, sí, por ahí va mi plan de vida. Oye, si las diferentes áreas de tu vida fueran, imagínate que es como una rueda, ¿no? Claro. Y de pronto, no sé, algún un punto de la rueda eh, es tus relaciones interpersonales y otro punto de la rueda es tu vida profesional y tal vez no sé, inclusive tu vida espiritual. ¿Cuál consideras que de todas esas áreas que integran tu vida, eh, cuál tienes más desarrollada y cuál tienes más abollada? O sea, ¿cuál es aquella que te gustaría ponerle atención? Creo que mi rueda, suponiendo que todo está completamente equivalente, por así decirlo, se ha ido cambiando a través de los años. Me considero relativamente buena, digo relativamente porque al final del día le tengo que dedicar el tiempo a mi negocio y me he perdido viajes, me he perdido juntadas, me he perdido muchas cosas, pero lo he sabido balancear relativamente bien, que a veces ha sido un problema con mis socios, porque ellos dicen que le dedico más tiempo a otras cosas o a veces yo solita me regaño a mí misma que le dedico mucho tiempo a clics. Entonces es como este constante de tratar de balancearlos todos, pero creo yo que el que actualmente he estado descuidando es como mi vida personal, no relaciones interpersonales. La verdad es que con mi familia estoy al 100, con mis amigas estoy mejor que nunca, con mi novio estoy mejor que nunca, en mi trabajo estoy bien, pero creo que últimamente me he descuidado un poquito a mí y he traído como que este miedo de enfrentarme a mí misma porque sé que de repente me hace falta el tema espiritual slash el tema de meditar, no sé, cualquier cosa, digo, cada quien tiene sus propias maneras de conectar consigo mismo, pero algo que me pasa mucho, que creo que a muchas personas de mi generación y de todas las generaciones, pero en general, las redes sociales nos traen tan apegados que estoy en un punto en donde me levanto, veo mi celular y veo TikTok y según yo me excuso con que estoy viendo trends para clics. Claro que no, estoy perdiendo el tiempo. Y también, más allá de estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo conmigo misma. O sea, todo el tiempo estoy haciendo algo. Si no estoy trabajando, estoy con amigas. Si no estoy con amigas, estoy viendo el celular. Si no estoy viendo el celular, estoy escuchando un podcast. Si no estoy escuchando un podcast, estoy escuchando música. Entonces, he perdido esa parte de darme el tiempo para mí misma. Y por lo mismo, cuando tengo tiempo para mí misma, no sé qué hacer. Me ha pasado que últimamente mi novio vive en la Ciudad de México y yo vivo en Monterrey, entonces de repente tengo fines de semana que digo, bruto, tengo el fin para mí. Y luego llega el fin de semana y digo, ¿y ahora qué hago? Y me pongo a trabajar, pero no por necesidad, más porque no sé qué hacer conmigo misma. Y luego digo de que, bueno, ya, me voy a sentar a leer un libro. Leo 3 páginas y yo, ay no, y agarro el celular. Y termino viendo una serie que digo, no puede ser que tengo el día completo para mí y tengo muchos hobbies. Me encanta hacer rompecabezas, me encanta dibujar, me compré un libro de dibujo y bla, 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 pero no me doy el tiempo para mí. Pero creo que me hace falta eso para, o sea, permitírmelo para descubrir cosas que tal vez no me estoy permitiendo. Creo que esa es la parte pequeñamente descuidada.
Ese es un muy buen tema. Fíjate que hay una cuenta en TikTok, estaba platicando con mi equipo el día de ayer, de un psicoterapeuta español que él, vaya, habla mucho acerca de cómo la industria farmacéutica se está metiendo ahora en el tema de salud mental, ¿no? Entonces, ahorita hay estadísticas que dicen que muchas personas se sienten solas. Ujú. Entonces, él está criticando que a nivel psiquiatría se medique a la gente por sentirse solo, ¿no? Entonces, eh, cuando hablas acerca de pronto, de enfrentar un poquito, tal vez, esa parte personal, ¿no? Que creo que mucha gente lo tiene, pero tal vez no tiene la valentía de hablarlo. Eh, ¿Tú consideras que, creo que ahorita mencionabas que tenías 26 años, si no mal recuerdo, eh, ¿tienes algún miedo? O sea, que tú digas muy identificado, que tú digas, sabes que yo todavía, aunque oye, he superado tantas pruebas con clics, he superado tantas pruebas en la academia, en mis relaciones o inclusive conmigo misma, ahorita que tú nos compartías esos momentos en los cuales te has enfrentado o de pronto no. ¿Consideras que tú tienes todavía algún miedo que te cuesta enfrentar? ¿Algún específico? Creo que cae en lo mismo de lo que les platicaba hace rato de quedar mal. En ese quedar mal es lo que me carcome, por así decirlo. Ya. Entonces, por ejemplo, antier o ayer pasé por una etapa, por un momento complicado en Clix por una cosa interna Ok. que me di cuenta que iba a tener que enfrentar problemas. No ha llegado el problema, pero yo sé que el problema va a llegar en los próximos meses, Ya. semanas, meses, Ujú. y realmente empecé a sentir este estrés de Madre Santa, o sea, sé que vienen noches de pensar en todas estas cosas y sé que vienen noches muy pesadas, por así decirlo, que no voy a poder cumplir o que va a ser, no que no voy a poder cumplir, que va a ser difícil cumplir con las expectativas que le di a otras personas y también más allá de eso, internalizándolo un poquito más, expectativas que me pongo yo solita. Porque creo que todo el mundo, o sea, lo hemos escuchado en algún punto, que nosotros somos nuestro peor enemigo cuando hablamos de ponernos metas personales. Yo soy la más dura conmigo misma y me lo dicen mucho mi gente cercana de que ya, relájate, todo está bien y estás haciendo las cosas bien y bla, bla, bla. Pero creo que el miedo que les decía, a no quererme enfrentar a mí misma, es para evitar estas pláticas conmigo misma de qué puedo hacer mejor. Entonces, como no quiero pensar en eso, me la paso haciendo cosas, pero ni siquiera tengo internalizado si eso es realmente lo que necesito mejorar. No sé si medio revolví las cosas, pero No, no, no. No, claro, 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 claro. Y son situaciones que van a pasar. Y como dicen por ahí, ya cruzaremos ese puente cuando llegue. Ahorita no ha llegado. Entonces, ¿para qué me preocupo por ese puente? ¿No? O sea, preocupémonos por ese puente. Y esa es la madurez de cada quien, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es muy, muy, muy común en el sentido de que yo soy la primera que me pongo, o sea, me castigo más, ¿no? sí, Me castigo más porque soy, pues, bueno, soy más severo. Y eso está bien por el crecimiento. O sea, porque al final de cuentas tú sabes que quieres más y sabes que puedes más. Creo que es normal. Simplemente es aprovechar los tiempos y ver lo que haces tú también en otros lados para poderlo hacer contigo mismo. Pero la vida, ¿no? Como dicen, exactamente. that's life. Y Exacto. bienvenida, ¿no? Bienvenida. Bienvenida a la Yo vida. decidí, es lo que me dice mucho mi papá, tú decidiste ser empresaria, acostúmbrate. Ayer que tuve esta crisis le marco, le digo, papi, es que me siento así, 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 viene esto, y me dice, ay, mi reina, acostúmbrate, vienen más. Mi papá es duro y es frío en ese sentido, entonces, pues no hay de otra, ¿verdad? Es parte del show. Bueno, pues nos acercamos a la parte conclusiva, Paulina. Te agradecemos mucho, pues, toda esta charla. Creo que ha sido muy, muy interesante escuchar la historia de Clix, cómo de pronto ejerces tu liderazgo, inclusive permitirnos conocer un poquito de tus sueños, de tu persona. Eh, en esta parte conclusiva preguntamos, eh, imagínate, tiene que ver precisamente con el título del podcast, ¿no? La historia. Imagínate que tienes una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de poder charlar algunos minutos con la Paulina que fuiste, ¿no? De 13, 12 años. ¿Qué
Si tú tuvieras esos 20 minutos para poder platicar con Paulina de 12 años, ¿qué le dirías? Voy a... Qué risa. Me da mucha... Está bien interesante que me hagan esta pregunta ahorita y yo creo que todas las cosas pasan por algo en esta vida. Y hace como 1 o 2 semanas tuvimos una actividad. Todos los viernes tenemos una actividad en la oficina en donde participamos todos los miembros del equipo. Y la actividad hace, no este viernes, el viernes pasado, era un debate. Nos dividimos en 2 equipos y la pregunta era, si las máquinas del tiempo existieran, ¿serían legales o ilegales? Entonces ahí se imaginan el debate en la oficina, los que decían, no, sí tienen que ser legales y que ilegales, bla, bla, bla. A mí me tocó estar en el equipo de lo ilegal. Este, no me voy a meter al detalle de la discusión, ya se imaginarán todos los argumentos que Sí, salieron de sí, uno a sí. otro, pero mi primer instinto al contestar esta pregunta es, no le diría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no quiero, no quisiera, le di este contexto porque es muy relevante en mi respuesta, no quisiera alterar absolutamente nada de lo que ha pasado. Yo creo que la persona que soy hoy y lo que es Clix hoy y la gente que me rodea y en la situación en la que me encuentro personalmente, con la gente que tengo cercana, tiene mucho que ver con todo lo que he construido. Entonces, no le diría nada porque no quiero hacer ningún solo cambio y la justificación de por qué deberían de ser ilegales es porque cualquier cosita que modifiques en el tiempo va a ser un cambio positivo, negativo, lo que sea, pero creo que estoy tan orgullosa y feliz de la persona que soy, que me he convertido y que tengo potencial para convertirme, porque sé que me faltan muchísimas cosas que mejorar. No haría nada, no le diría nada, la vería con una sonrisa muy grande desde lejos y la haría así de lejitos, pero que ni me vea porque no quiero modificar nada. Qué padre respuesta. La verdad se me hace muy original. Este, realmente, y se me hace, o sea, realmente se me hace una respuesta sabia. Me imagino que por ahí podría ir la respuesta a la segunda pregunta, pero de todas maneras, para cumplir con esta parte conclusiva, es Claro. te- si en esa misma máquina del tiempo que es ilegal, viajarías al futuro y pudieras estar tal vez de lejos echándole la mirada a la Paulina de 80, 85 años, ¿qué crees que esa Paulina te diría o no te diría? Ok, vamos a quitar esa lógica. Hace cuenta que no va a ser Ok, modificación y luego me ponen un chip que me borran todo. ok, Con ok, esta ok. lógica contesto la pregunta bien cuadrada, ¿verdad? Eso me pasa por juntarme con gente de tecnología que son... Nada, es broma. Pero creo que lo que le diría es, no te tomes las cosas tan en serio, que va totalmente de la mano con mi área de oportunidad de crear expectativas que tengo que cumplir hacia mí misma y hacia otras personas y que eso es lo que me carcome, por así decirlo. Y creo que le diría, no te tomes las cosas tan en serio. A veces creo que es hasta egoísta tener esa mentalidad porque no soy el centro de atención y lo que yo hoy haga o no haga va a impactar hasta cierto punto. Entonces creo que mi recomendación sería, no te tomes las cosas tan en serio. A veces me quito mucho el sueño y me estreso de más por cosas que probablemente no son tan relevantes. O sea, esa famosa cruda moral, que en este caso es como realmente que siento que las cosas las sobrevaloro cuando en realidad no deberían de ser tan importantes. La vida es demasiado corta para estar preocupada por cumplir o no cumplir con las expectativas que le diste a alguien. Como que la clave es da el 100% de lo que puedes y vive con eso. Entonces, espero que esta Paulina lo escuche y lo pueda implementar porque es muy fácil decirlo. Pero con que esta Paulina lo viva, ya va de gane. Exacto, exactamente. Y la última pregunta es si, digo, Dios no lo quiera, pero imagínate que esto fuese tú vas al doctor por un chequeo de rutina y el médico te dice, ¿sabes qué, Paulina? Tienes un año más de vida. ¿A qué le dedicarías este último año de vida? Voy a empezar contestando lo politely correct, por así decirlo, porque estamos hablando de CEO y de negocios. Entonces, lo primero que haría, que realmente sí lo haría, es buscar automatizar la mayor parte posible de clics, dar todo lo que tengo, que todo el knowledge que sé para que la persona que lo vaya a llevar, que sea Carlos, mi equipo completo y muchos otros externos que están involucrados, dejarles absolutamente todo lo que yo sé y creo que tiene impacto para que lo puedan llevar, porque no quiero que Clix muera conmigo, al contrario, quiero que toda la vida siga creciendo. Y punto y aparte, creo que dedicaría este último año de vida a probar restaurantes, a probar vinos deliciosos, a conocer. Me encanta la gastronomía, creo que
sin querer queriendo y se ha ido construyendo con clics, pero se alinea perfecto a lo que hago. Pasaría tiempo con mi familia, con mi novio, con mis amigas. Me encantaría viajar por todo, no por todo el mundo, pero por muchas partes del mundo para conocer diferentes culturas y probar comida de todos lados y divertirme. Pero sí, en eso dedicaría mi año, siempre y cuando clics esté palomeado. Pues, damas y caballeros, Paulina Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este espacio que es tu espacio y esperemos te haya gustado esta experiencia de la historia del CEO Podcast. Todo lo contrario. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, tío Adrián. De verdad, me siento súper honrada de que me hayan invitado a participar y me encantó leer todas las preguntas, escucharlas, contestarlas y tener esta apertura. Entonces, muchas gracias por el Eh, espacio. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por expresarte y ser tan sincera, tan abierta, ¿no? Al final de cuentas lo que queremos nosotros es llegar a más gente que sepa tu historia y que vea que se puede, ¿no? Que hay que echándole ganas, que teniendo el socio adecuado, que a través del cambio, porque empezaste con una cosa y luego saliste con otra, se puede, hay que echarle ganas, ¿no? Hay que meterle entusiasmo, hay que meterle corazón, ¿no? Al asunto. Exactamente. Gracias por contarnos tu historia. Bien, pues gracias Adrián, gracias Paulina y gracias a todos los que nos están escuchando, viendo. Nos vemos en el próximo episodio. Que todo vaya bien.